En el año 2017, mientras el dictador Raúl Castro pasaba durante uno de los famosos desfiles del 1 de mayo en Cuba, mi próximo invitado se lanzó a una arriesgada protesta en contra del régimen envuelto en una bandera cubana. Él es Daniel Llorente, quien ahora me acompaña, y ahí estamos viendo las imágenes de este momento. Sé que has estado muchas veces en otros programas, muchos han hablado de este momento en el que te atreviste a hacer esto, pero hoy, en medio de los sucesos sobre Cuba, me interesa muchísimo tu opinión sobre lo que está sucediendo. Estuvimos conversando hace unos días, donde también estaba mi primer invitado de hoy, Luis Zúñiga. Estuvimos en una especie de conversatorio donde un periodista ruso que fue expulsado por Putin de Rusia porque él fue allá a hacer un documental sobre el comunismo, estaba exponiendo todo su documental y todo lo que sabe él sobre el comunismo, su experiencia, y le preguntábamos muchas cosas. Y yo le pregunté cuál era su consejo para quitarle el miedo a los cubanos, que era lo único que le quedaba. Él me dijo, bueno, cada país es diferente. Y pasaron 2 días y ocurrió todo esto, y nuestra gente se lanzó para la calle. Tú te me acercaste y me dijiste que tú tienes una teoría, y es que el pueblo de Cuba por muchos años ha estado alejado de Dios, porque sabemos que desde que Fidel tomó el poder, Dios se fue de Cuba. Exactamente. Ahora bien, ese día no habían sucedido las revueltas y tú me dijiste, esto es porque están separados de Dios y tienen que reconciliarse con Dios y todo esto. ¿Qué me dices ahora? Bueno, es curioso, ¿no? Precisamente al día siguiente yo estuve en el programa de Cao y por primera vez en los Estados Unidos puse un cartel con el que entré a este país, donde no es una consigna, sino una petición seria a Dios de que, es decir, reconciliara a Cuba con Estados Unidos en un plano de amistad seria, es decir, donde no estuviera involucrada la dictadura. Y para eso, evidentemente, tiene que salir la dictadura. Entonces, lógicamente, yo sigo dando el mensaje que todo el mundo obvia, y es curioso, la gente hablan de Dios, pero en el momento en el que están en una crisis, o creo que por costumbre dicen, gracias a Dios está sucediendo esto, pero es decir, no lo llevan al hecho. Si ahora mismo usted tiene en su casa un problema de un salidero de agua, y usted dice, tengo que buscar al plomero, pero nunca lo busca, pues el salidero va a seguir así y se va a crear algo peor. Entonces, mi exhortación a los cubanos siempre sigue siendo esta, que pongan en las puertas de su casa, es decir, revocar la acción del 59 cuando Fidel mandó a quitar de las puertas de la casa la frase que decía, Cristo, esta es tu casa, para poner, esta es tu casa, Fidel. Entonces, evidentemente, lo que ha sucedido, desde mi punto de vista, ha sido una respuesta a esa petición que hice a Dios de poder unir a Cuba en un sistema democrático y libre. ¿Tú te criaste bajo alguna religión? ¿En tu casa se practicaba? ¿Qué pasó cuando llegó Fidel? Por ejemplo, en tu caso, en mi casa, yo nací en una familia normal, ya estaba Fidel en el poder, nadie iba a la iglesia, no había religión, yo no me bauticé, como tantos cubanos, pero yo he buscado esa reconciliación con Dios, ya siendo adulta, esa comunión con Dios, yo la he buscado. En el caso tuyo, ¿cómo fue? Mira, cuando yo me crié en mi familia, mis padres eran revolucionarios igual, pero vivíamos sin fe y la fe era en la revolución, y yo desde niño nunca tuve fe en el sistema porque, no sé, algo en mí decía, aquí lo que se predica es odio y separación. Y entonces con el cruzar de los años, como tampoco conocía a Dios, me involucré en la religión porque, es decir, es lo común en Cuba. Cuando tú estás en un problema, las personas te dicen, no, mira, vamos a ver a un santero, vamos a ver esto, y yo me involucré en eso. Pero un día, una muchacha que era muy amiga mía me dijo, Daniel, ¿quieres conocer a Cristo? Y yo dije, vamos a conocer a Cristo. Y yo fui a la iglesia, y el día que escuché esa palabra, porque soy de las personas que me gusta escuchar, yo escucho bien lo que me están diciendo, y cuando yo escuché esa palabra que dijo el pastor en ese día, yo dije, aquí verdaderamente está Dios.
Y a partir de ese día dejé aquello y me involucré netamente en conocer el plan de Dios, el misterio de Dios, la palabra de Dios. Y hoy por hoy puedo decir con certeza de que soy el Moisés de este tiempo. Dios me levantó para ayudar al pueblo de Cuba a que conozca la luz, y la luz es Jesús. Y desgraciadamente todavía el pueblo todavía está muy lejos de Dios, aunque puedo reconocer también que en estos últimos tiempos hay muchas personas que ya se están volcando. Incluso el otro día estuve en el Versailles y vi un carro de los que sí transitaba en la emoción de lo que estaba sucediendo en Cuba, con un cartel grande que decía Cuba para Cristo. Y eso, de alguna manera, Dios no solamente está respondiendo a mi llamado, sino al llamado de todos aquellos que lo están invocando, porque segunda de Crónicas 7:14 lo establece: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orar y buscar en mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo escucharé de los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y se está haciendo. Y yo digo, como dijiste tú ahorita, este es el principio del fin. ¿Cómo te ayudó a ti esa relación con Dios en tu lucha contra el régimen cubano dentro de Cuba? Exactamente. Si vamos a ese hecho, eso creo que es la prueba más ferviente y más clara de que Dios está conmigo. Porque yo hice 6 actos públicos, es decir, no fue solamente este fue el más significativo, pero yo hice 6 y fueron advertidos. Es decir, yo le dije a la dictadura: yo voy a hacer 6 actos públicos para desmoralizarlos a ustedes. Y ellos me dijeron: eso es imposible, nosotros somos la seguridad de Estado. Y yo le dije: bueno, yo les voy a demostrar a ustedes el poder que hay en Dios, que está en mí. Y sucedieron las cosas, y al suceder las cosas, entonces ellos sí se dieron cuenta, porque claramente mi caso fue un caso de un análisis serio. Y ellos mismos me dijeron: Daniel, Dios está contigo, tenemos que sacarte de Cuba, porque si el 15% de la población en Cuba alcanza a entender esa verdad, pues se acaban los problemas en Cuba. Yo considero... Ya, porque ellos te decían, tú no vas a lograr hacer el próximo... Exactamente. Y tú lograbas hacerlo, y ellos no entendían cómo. ¿Y cómo hacías, burlándolos? Mira, yo sencillamente el Espíritu me decía: ve, el 2016, en el 1 de mayo del 2016, yo lo hice. Lo que pasa es que como yo nunca había ido un 1 de mayo, yo salí caminando por al lado así, y rápido me cogieron y no dio tiempo a que las cámaras me cogieran. Pero como ya yo había estado también cuando Obama, cuando se inauguró la embajada de Estados Unidos, el único que había con una bandera americana era yo. Ya ese día, el 1 de 2016, la seguridad de Estado me dijo: oye, tú eres residente en esto, ya tú no vas a hacer una más. Y yo le dije que no voy a hacer una más, le dije: son 6 y esta es la tercera. Me dijo: no, te vamos a demostrar que somos la seguridad. Porque ya te habían dicho que tenías que hacer 6. Que tenían que hacer 6. Había sido la revelación. Exactamente. Y al día siguiente llega el primer crucero. Y también fui. Y me dijeron: pero nosotros no te dijimos ayer, el 1 de mayo, que no fuera, que no vinieras más, que no lo iba a hacer más. Y yo le dije a ustedes ayer que yo iba a seguir. Y entonces, bueno, después vino el charter por allá por Santa Clara, que también fui. Y ya por último, el del 1 de mayo, 6 días antes del 1 de mayo, ellos fueron a mi casa y me dijeron: ni Dios va a permitir que tú vayas a 1 de mayo, porque ahora sí te tenemos todo controladito. Y yo me quedé así, le dije: bueno, le voy a demostrar una vez más el poder que hay en Dios. Y yo lo hice de la manera más fácil. Yo salí de mi casa a las 3 de la mañana, porque incluso burlé la seguridad, porque ellos tenían sitiada mi casa, y yo mandé a mi hijo con mi teléfono a que de La Habana hiciera llamada a su teléfono y dejara su teléfono en su casa. ¿Qué hicieron ellos? Como me tenían controlado por teléfono, ellos me hacían en La Habana y yo estaba en mi casa. Pues entonces fue el acto más fácil que hice. ¿Entiendes? Entonces, para no irnos mucho del tema de... Y después de eso te desterraron de Cuba. Después de eso me desterraron de Cuba, porque fue ahí donde me dijeron: Daniel, no te vamos a sacar por lo del alto de la bandera y eso, sino porque si el 15% de la población en Cuba nada más llega a entender lo que tú estás diciendo y lo pone en práctica, se acaban los problemas en Cuba. Dime una cosa, Daniel, basado en esa teoría, ahorita hablábamos también de que, ¿por qué decía Luis que hay que abrirle la cabeza a los congresistas, a los senadores, a la administración de Biden, al propio Biden, para que entienda que Cuba es el cáncer de Latinoamérica y de toda la región? Yo digo que no creo que haya que abrirle la cabeza, creo que es bastante obvio y evidente, pero que si todo el mundo sabe eso, ¿qué los detiene? Dios. Dice la Biblia que las puertas que Dios abre, nadie las cierra, y la que Él cierra, nadie la abre. Incluso dice: no es rey, Dios no puede ser burlado, lo que el hombre siembre va a recoger. Pero entonces, ¿por qué Dios no quiere que esa...? Dios quiere, es el pueblo el que no quiere reconciliarse con Dios. Si, por ejemplo, yo
Yo en mi portal de Facebook constantemente le estoy diciendo, señores, vamos a reconciliarnos con Dios. ¿A qué no hable tanta porquería? Entonces, te das cuenta que tú dices, bueno, pero el pueblo no quiere entender. ¿Cómo es posible? Yo pregunto, ¿qué nación en el mundo apartada de Dios es próspero y libre? No existe. Entonces, yo creo que el punto que le falta, como en la cocina, oye, le falta un puntico de sal. Yo creo que el punto esencial que le falta al pueblo de Cuba es reconciliarse con Dios, pero reconciliarse seriamente con Dios. Muchísimas gracias por tu aporte en este programa de hoy. Desgraciadamente ya nos tenemos que ir casi. ¿Piensa usted que el hecho de haber vivido alejados de Dios podría haber sido uno de los motivos de que los cubanos no se atrevieran a salir a las calles antes? Déjeme su comentario sobre esta opinión, esta teoría que tiene mi invitado de hoy.